Hay historias de amor que no se escriben con fuegos artificiales, sino con el murmullo del mar y el latido de un primer encuentro. Historias sencillas, puras, que se sostienen en silencios y en gestos pequeños. Y entre ellas está esta, considerada una de las más bellas historias de amor de la literatura. Un clásico japonés que, pese a la distancia cultural y al tiempo transcurrido desde su publicación, consigue recordarnos lo universal que puede ser la sensación, la emoción de amar por primera vez. Hola, soy Lorena, aunque aquí me conocen como Pink Hummingbird, y este es un lugar donde juzgamos todo por la portada y también por el truco. Hoy quiero compartir contigo una lectura muy especial. Una novela japonesa que, aunque su autor no sea de los habituales del canal, me ha sorprendido la delicadeza de su historia. Es un relato breve, pero intenso, que nos lleva a una pequeña isla pesquera y demuestra cómo el amor puede ser contado con sencillez y aún así ser inolvidable. Hoy hablamos de El rumor del oleaje, de Yukio Mishima, escrito en 1954. En castellano lo tenemos gracias a Alianza, con la traducción y Jordi Fibla, que han conseguido conservar la delicadeza y fuerza poética del original japonés. Yukio Mishima es uno de los escritores japoneses más reconocidos del siglo XX y también uno de los más polémicos. Autor de novelas, obras de teatro y ensayos, fue finalista del Premio Nobel de Literatura y su nombre será recordado siempre no solo por la intensidad de su obra, sino también por la forma en la que decidió abandonar este mundo, que todavía a día de hoy genera un gran debate y una gran fascinación. Yo descubrí su figura gracias a el podcast Grandes Infelices de Javier Peña para Blackie Books, en un capítulo que me he escuchado más de una vez, lo confieso, y me pasó con Mishima lo mismo que me pasó con David Foster Wallace. Me atraparon sus contradicciones, sus giros vitales y la intensidad de su historia personal. Y recientemente Antonio Martínez Asensio también le ha dedicado un capítulo en Un autor una hora, aunque no es la primera vez que trae las obras de Mishima a un libro una hora, y por supuesto, como podréis esperar, ya me he escuchado el capítulo de Un autor una hora. Por eso, acercarme ahora al rumor del oleaje ha sido también descubrir a un Mishima totalmente distinto, luminoso, delicado, casi ingenuo y muy alejado de esa oscuridad por la que es conocido. La novela nos transporta a Otajima, una pequeña isla pesquera de Japón, un lugar donde todo gira en torno al mar y a las tradiciones de la comunidad. Allí conocemos a uno de nuestros protagonistas, Shinji, un joven pescador humilde, fuerte y trabajador, cuya vida cambia completamente al encontrarse con nuestra segunda protagonista, Hatsue, que es la hija del armador más rico de la isla. Entre ellos nace un amor limpio y sincero, pero pronto se ven rodeados de rumores, perjuicios y tensiones sociales propias de un lugar pequeño. El mar no es solo un escenario, sino también es un personaje. Es una novela muy breve que yo, por motivos ajenos al estilo y al ritmo de la trama, he tardado casi un mes en terminar. Lo cogí de la biblioteca y es que, como veis, es diminuto. Al menos esta edición de Alianza, que para mi gusto no es la más bonita. Hay otras dos ediciones que son mucho más atractivas, la verdad. Cuando escuché en Un autor una hora que estaba considerada una de las más bellas historias de amor de la literatura, no me pude resistir. Es que además también te lo pone en la contraportada, es la primera frase, que es considerada una de las más grandes y bellas historias de amor de la literatura. Como autodenominada experta en novelas románticas, tenía que comprobarlo. Y os diré que es que no me ha decepcionado en absoluto, aunque sí que me ha sorprendido, teniendo en cuenta, pues obviamente, la concepción que yo tenía de Mishima, lo que sé del resto de la obra del autor. Entonces te choca entrar en una historia que nada tiene que ver con la concepción que tú tenías de ese autor y de cómo es crudo, directo, visceral en el resto de sus obras, con temáticas que no giran en torno a algo tan emocional como es una historia de amor, sino algo mucho más que ver con otros conceptos morales de la cultura japonesa. Vaya, pero en este caso me ha fascinado la naturalidad con la que describe el día a día de la isla de Otajima, cómo te sumerges sin darte cuenta en la cotidianidad de mujeres y hombres, de los roles tan marcados que tienen. También transmite de forma muy clara la dinámica entre jóvenes, niños y adultos, que además a todos les das un momento, pero nunca sientes que te alejas de la historia, que es la relación entre Shinji y Hatsue. Hacía tiempo que no leía una pluma tan delicada a la hora de narrar ese instante en el que un personaje se da cuenta de que está teniendo sentimientos por otro personaje. Es cierto que el primer encuentro entre Shinji y Hatsue es bastante awkward. Ocurre, creo que en las primeras 10 páginas del libro y te das cuenta de que es como
esto no va a salir bien. Y luego, tras ese momento, el autor nos describe el momento en el que Shinji se está dando cuenta de que está sintiendo algo más por esa persona. De verdad, es que además lo marqué con un post-it porque quería compartirlo en el vídeo. Estaba pensando cuando lo leí, en plan de, esta cita tengo que claramente leerla, porque de verdad lo leo. Vaya, se llevó la palma de la mano a la mejilla y le pareció que la piel caliente era la de un completo desconocido. Percatarse de que en su interior ocurrían cosas que ni siquiera había sospechado era un golpe a su orgullo, y el enojo creciente hizo que las mejillas se calentaran todavía más. Bueno, pues ese y otros 3 momentos más ya están en mis tarjetas preparadas para incluirse en mi archivo de lectura, cosas del que ya he hablado en el canal. Considerando que vengo de una larga temporada de leer literatura romántica más contemporánea, con un lenguaje mucho más coloquial y más directo, volver a una narración más poética y más clásica, la verdad que ha sido bastante refrescante. Ahora os diré que Mishima tiene una cierta fascinación por los pechos femeninos, porque de verdad es sorprendente la forma tan delicada y habilidosa con la que los describe en varias partes de la novela. O sea, es que yo era como fantástico, o sea, utilizando adjetivos como elásticos, era como madre del señor, me hacía muchísima gracia. La verdad que después de esta experiencia me encantaría explorar más novelas de Mishima, aunque soy plenamente consciente de que no me voy a encontrar con nada que sea remotamente similar a esta historia tan luminosa, pero quiero seguir disfrutando de su estilo, que creo que eso sí que lo voy a ver impregnado en el resto de sus escritos, bien sean novelas o ensayos, porque obras de teatro leo pocas, honestamente, que además ni siquiera sé si están traducidas al castellano, pero sí que sé que hay otras novelas también publicadas por Alianza que la verdad están ahí en mi radar y quiero hincarles el diente. Si tengo que elegir una escena favorita de esta historia, quizás sería la de la noche de lluvia en la torre. Es un momento en el que Mishima crea una gran atmósfera por la oscuridad, la lluvia, el lugar en el que se da el encuentro entre Hatsue y Shinji, que es casi como un refugio, y lo que ocurre allí además marcará un antes y un después, no solo en la relación de ellos, sino la forma en la que empiezan a mirarlos el resto de los habitantes de la isla. Me encanta cómo Mishima consigue que el lector sienta una mezcla de intimidad y amenaza. Por un lado, ese instante es precioso, cargado de inocencia y de atracción, y por otro lado es el origen de todos los rumores que empiezan a surgir en torno a ellos. Creo que ha creado un equilibrio perfecto entre ternura y tensión y creo que resume muy bien la esencia de la historia. El rumor del oleaje es una novela breve, pero con la intensidad de esas historias que quedan resonando contigo mucho tiempo. Aparentemente sencilla, esconde una delicadeza inmensa en cada descripción del mar, en cada gesto cotidiano de los habitantes de la isla y sobre todo en la pureza del amor entre Shinji y Hatsue. Después de haberlo leído, entiendo perfectamente por qué está considerada una de las historias más bellas de amor de la literatura. Es un libro que no necesita de artificios ni de giros de guión, basta con mostrar el primer amor en estado puro, con todo lo que ello implica, pues esa timidez, ese deseo, el rumor, el descubrimiento, es el cóctel perfecto. La verdad que aunque Mishima no sea un autor que encaje del todo en lo que yo suelo leer y comentar aquí en el canal, esa historia sí que lo hace porque habla de amor en su forma más esencial y con una belleza que trasciende culturas y épocas. De hecho, ahora me tocará buscar y adquirir un ejemplar que incluir en mi colección y tenerlo en mi propia estantería para poder revisitarlo y releerlo siempre que me apetezca volver a Utajima. Así que si te gustan las historias de amor que se cuentan con sencillez y sin muchos artificios y que aún así son capaces de dejarte huella, El rumor del oleaje creo que merece una oportunidad. No sé si conocíais alguna novela de Mishima o al propio autor, o si conocéis alguna otra historia de amor en la literatura que consideréis inolvidable. Me encantaría leeros y nos vemos pronto aquí, donde leemos para encontrar lo que se siente y no solo lo que se cuenta. Recuerda que si el libro es bueno, se cancela todo. Y si queréis más tropes, portadas bonitas y charlas con café, ya sabéis dónde quedaros. ¡Mua!